Bienvenidos a Construyendo Catedrales. Este podcast ha sido patrocinado por George Soros. Agenda 2030. ¡Comenzamos! Bueno, ya estamos aquí una semana más. Seguro que habéis oído hablar muchas veces en televisión y en medios de comunicación sobre la Agenda 2030, ¿no? A políticos, a empresarios, todo este tipo de cosas. Incluso tenemos un ministerio en España, ¿no? Ministerio ¿cómo se llama? Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ¿no? Que tenemos en España. ¿Qué habéis oído? ¿Os suena? Sí, yo al final he escuchado muchísimas cosas, pero siempre lo dicen y se cambia como de tema. No he llegado a profundizar. No sé si hacemos bueno, pues este experimento en la calle. Dime tres cosas que sepas de la Agenda 2030. Yo sería de esas personas que quizá no sabría llegar a tres. Ya, y además normalmente casi todo negativo suele ser, ¿no? Porque, bueno, a ver, sí que es verdad que Pedro Sánchez suele llevar el pin en la solapita y el rey y, bueno, y este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver hoy un poco todo lo que engloba esto, de dónde viene y, bueno, pues las características principales, ¿no? O de qué se trata. Digamos que la Agenda 2030 es como un tratado, ¿vale? Que se hizo en el año 2015 en la Organización de Naciones Unidas, ¿vale? Es un tratado que firmaron 193 países, ¿vale? Y digamos que lo voy a leer literalmente, ¿vale? De su propia página web. Digamos que lo que comenta es que es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene una intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Que esto, no sé qué pensaréis vosotros, ¿no? Pero para mí es como cuando eres pequeño y tus padres te dicen que pidas algo a los Reyes Magos, ¿no? Y te dicen, no, pero no pidas solamente para ti, también pide la paz en el mundo y que no haya guerras, ¿no? Pues es un poco similar, ¿no? Es como, bueno, pues ¿quién puede estar en contra de esto, ¿no? A favor de lo bueno y en contra de lo malo, ¿no? Se podría resumir. Y bueno, pues digamos que básicamente es esto, pues que van para resolver problemas en cuanto al hambre, ¿no? En contra de las injusticias, pues tener aire y agua limpias en el planeta, exterminar la pobreza, ¿no? Todo este tipo de cosillas. Y bueno, pues digamos que es un plan de acción, ¿no? Y más concretamente son 17 puntos, ¿vale? 17 puntos que estos estados lo llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Los 17 ODS que los comentan, ¿vale? Que además que es muy gracioso porque antes de esto existía otra cosa bastante similar que llamaban el Objetivo Milenio, ¿no? Que en el año 2002, pues en la ONU, digamos que se plantearon temas bastante similares, ¿no? Como erradicar la pobreza, tal. Digamos que son más o menos los mismos principios, pero cambiados de orden, para que os hagáis una idea, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es un poco enumerar estos ODS, ¿vale? Para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? Si queréis comentar algo de ellos, pues perfecto, bienvenido sea, ¿vale? El primero es el fin de la pobreza, ¿vale? Lógicamente, pues quién no quiere, ¿no? Acabar con la pobreza. Otro tema es si haría falta un plan para esto o no, ¿no? Que ya lo hablaremos luego o no. El segundo es el hambre cero, ¿no? Es decir, erradicar el hambre en el mundo. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Cinco, igualdad de género. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Todo, ¿no? Yo creo que más o menos estamos. Ahora mismo firmaríamos, ¿no? Por estos ODS. Seis, aguas limpias. Siete, energía asequible y no contaminante, ¿vale? Ocho, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Y bueno, pues estos son los 17 puntos en concreto. Ya veis que son cosas con las que casi nadie podría estar en contra de esto, ¿no? No sé qué os parece a vosotros.
Pues que ahora ya sé contestarte más de 3 cosas. Me ha parecido muy interesante. El tema es un poco la similitud que hacías tú, un poco a esa carta a los Reyes Magos, ¿no? Yo realmente ahora mismo estoy viendo una miniserie, por así decirlo, en Netflix, que ya la voy a desvelar porque cuando la termine creo que tiene unos puntos importantes para traer aquí al podcast. Pero realmente el tema número 6, el de agua limpia, me ha llamado bastante la atención porque es algo realmente casi imposible. Vale, pues a ver, lo veremos, ¿eh? De todas maneras. Ya os digo que esto simplemente es como un plan, ¿vale? Y son, digamos, unas líneas de actuación en las que supuestamente todos estos países, los 193 países, pues tienen que moverse, ¿no? Y claro, todas estas cosas son tomas muy... o sí, digamos que aspectos muy subjetivos, ¿no? O difícilmente medibles de alguna manera. Entonces, dentro de cada uno de estos puntos, de estos ODS, digamos que hay unas medidas, ¿vale? Que ellos, digamos que indican dentro de cada uno de estos puntos, pues que son más específicas, ¿vale? Y que se pueden cuantificar, que se pueden medir, ¿no? Para ver si hay progresos o no hay progresos en cuanto a esto. Digamos que son 169 medidas, ¿vale? Pero yo que he entrado, no me he leído las 169 ni de coña, ¿vale? Pero sí que es verdad que he visto gran parte de ellas, de las principales que más me interesaban, y son bastante abstractas también, ¿vale? O sea, son cosas pues que tienen difícil aplicación, o al menos es bastante subjetivo a la hora de aplicarlo. Porque, claro, erradicar la pobreza, ¿no? Como por ejemplo, o sea, ¿quién puede estar en contra de erradicar la pobreza? Y además es lo que os comentaba antes, necesitamos un plan para esto. ¿No? Es decir, sabemos que más o menos hace 200 años aproximadamente pues ocurrió algo que cambió, digamos, la historia de la humanidad tal y como la conocemos y hasta el día de hoy pues prácticamente se ha erradicado, ¿no? La extrema pobreza sin necesidad de un plan centralizado a nivel mundial. Entonces, bueno, ya veremos a ver si realmente necesitamos realmente un plan o no, ¿vale? Y bueno, ¿y cómo se va a financiar esto? Porque esto ya podéis entender que no es gratis. O sea, esto va a requerir de que alguien lo financie, ¿no? Pues bueno, principalmente los principales inversores de todo esto van a ser los gobiernos, lógicamente, ¿vale? Es decir, la mayor parte de este tipo de medidas pues van a ser impulsadas directamente desde los propios gobiernos, pero también, pues bueno, desde el ámbito, desde el sector privado y también desde la sociedad civil, ¿vale? Eso va a ser las principales fuentes de financiación. Pero claro, aquí a mí se me encienden varias cuestiones, ¿no? Porque claro, fijaros que os he dicho 193 países, o sea, casi tardaríamos menos en decir, oye, ¿qué países no están adscritos a esto de la Agenda 2030? Que cuáles sí, ¿no? Y además, digamos que hay mucha heterogeneidad entre los propios países que han firmado este propio tratado, ¿no? Porque fijaos que, yo qué sé, ahora mismo, o sea, esto se firmó desde luego antes de las guerras, pero esto lo ha firmado Ucrania, por ejemplo, y lo ha firmado Rusia también, por ejemplo. También lo ha firmado Estados Unidos, es decir, lo han firmado, digamos, países con diferentes intereses, incluso países que son subdesarrollados, podríamos decir, ¿vale? Entonces, claro, habiendo esa heterogeneidad, pues lógicamente no van a ser las mismas medidas para impulsar, yo que sé, por ejemplo, la erradicación del hambre igual en Estados Unidos que, yo que sé, que en Zimbabue, por ejemplo, o que en Somalia, que no sé si están concretamente adscritos estos países, pero lógicamente, como podréis entender, pues no. Y de hecho, esto sí que me gusta decirlo, pero bueno, la primera ley de la economía, ¿no? Que suelen decir algunos es que no hay de todo para todos, ¿no? Y claro, son 17 planes, digamos que, claro, si en un país le tienen que le tienen que dar más prioridad a una cosa que a otra, pues claro, ¿a cuál se la das, no? Es decir, ¿qué es lo que prefieres, no? ¿Prefieres desarrollo, no? ¿O prefieres que sea sostenible, no? Porque, claro, eso es otra cosa que me gustaría a mí preguntaros a vosotros. ¿Qué es sostenible? ¿Sabéis vosotros, me podríais dar una definición? Hombre, sostenible, si nos vamos a lo que es a lo que conocemos por técnicamente, digamos que es algo que se puede mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando hablamos de sostenible, ¿no? Entonces, Y que no perjuicia a nada, al resto. Claro. Pero para saber si algo es más sostenible o menos sostenible, lo tenemos que comparar con algo, ¿no? Porque fijaros que esto nos dice objetivos de desarrollo sostenible. Claro, está bien, ¿no? Pero a mí me gustaría saber comparado con qué. Es decir, bueno, sí, este tipo de objetivos tienen que ser sostenibles, pero claro, sostenibles con qué lo quieres comparar, ¿no?
yo lo digo porque he intentado siempre buscar una definición pues, de este tipo de cosas, de sostenible, de todas estas cosas que están ahora de moda, de que si es... bueno, ya sabéis, todo lo Eco-friendly. rollo eco-friendly, efectivamente, de todo este tipo de cosas, y es todo como demasiado difuso, ¿no? Demasiado abstracto. Uno de los grandes problemas, o lo que me gustaría comentar, es que gran parte del desarrollo económico pues está muy estrechamente ligado con la propia contaminación, ¿no? Es decir, al final la generación de energía, nos guste o no nos guste, una de las consecuencias que tiene de generar energía o gastar energía, digamos que es la contaminación. Por lo menos hasta el día de hoy pues no ha quedado otra, ¿no? Y hasta que seamos capaces de desarrollar ciertas energías renovables o fuentes alternativas que no contaminen, Pero que también tienen impacto. que Perdona también que te he tienen cortado, impacto. Endín, porque yo siempre digo o pienso que al final vivir, desarrollarse y estar aquí va a tener impacto, ¿no? Entonces, eso es algo inevitable, evidentemente. A medida que nos vamos desarrollando y se desarrolla la tecnología, pues el impacto va a poder ser cada vez menor o más sostenible, ¿no? Digamos, pero el hacer un molino, un eólico, una placa solar, pues todo va teniendo un impacto que cada vez es menos, que cada vez está más desarrollado y se podrán reutilizar los materiales a lo largo del tiempo cuando se desechen. Pues sí, pero aún así siguen teniendo impacto. Entonces yo creo que es algo que la gente tiene que interiorizar, que el impacto cero no existe, ¿vale? Que vivir tiene impacto. Claro. Y además es eso, es decir, digamos que el desarrollo económico, la propia prosperidad, claro, si a vosotros yo os pregunto, aquí ahora mismo, oye, ¿qué prefieres, bienestar o sostenibilidad? Pues os pongo en un compromiso realmente. Pero ahora, si voy yo, o sea, en un compromiso, igual a vosotros en concreto no, pero si yo me voy a un país en vías de desarrollo, si yo voy a la India y pregunto allí y les hago la misma pregunta, ¿qué prefieres, bienestar o sostenibilidad? Pues es que, o sea, o sea, ni siquiera van a entender la pregunta, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué os digo esto? Pues lo que os he comentado, ¿no? El desarrollo de los países y más o menos el bienestar, lo que solemos buscar todos, que es cada vez vivir un poquito mejor, ¿no? Desde lo que se trata la vida, pues tiene cierto impacto y esa es la realidad, ¿vale? Y hasta que encontremos pues, fuentes alternativas de energía, vamos a tener que contaminar. Si esto es sostenible o no es sostenible, pues bueno. No sé si fue el primer ministro indio o quién fue en la propia Organización de las Naciones Unidas, sí que debió de comentar una vez en plan de... Porque claro, la descarbonización pues es uno de los planes o uno de los objetivos ya más a 2050, ¿no? De que hablan de descarbonización total para el año 2050. Claro, lo que él comentaba decía, bueno, primero dejad que me carbonice, ¿no? Antes de poder descarbonizarme. Es decir, claro, yo tengo el país más poblado del mundo, la gente, aquí sí hay hambre, es decir, digamos que hay gente que está pasando penurias, coño, dejadme desarrollarme para después ya miraremos a ver. Y sí que es verdad que hay ciertos indicadores que parecen, digamos, que representan esta curva, ¿no? En forma de U, podríamos decir, de U invertida. Que es decir, los países a priori, o en sus inicios, digamos, para poder desarrollarse, pues gastan mucha cantidad de energía o contaminan mucho, ¿no? Pero a medida que se van desarrollando, pues esa curva se empieza a invertir, ¿no? Digamos que cuando están las necesidades básicas cubiertas, pues una vez esas necesidades están cubiertas, el ser humano tiene otro tipo de preocupaciones, como por ejemplo puede ser, pues eso, el medio ambiente, etcétera. Claro, que te preocupes por el medio ambiente en países como la India, pues es cuanto menos gracioso, ¿no? O vamos, y bueno, otra de las cosas que me gustaría comentar es eso, que en el tema de la financiación, ¿no? Pues también tú sabrás un poco más, Abel, pero digamos que se ha puesto de moda en el mundo de las finanzas, ¿no? Pues todo lo eco, todo lo que tiene la tarjeta verde, pues como que es buena inversión, ¿no? Como que tiene que ser buena inversión. Y claro, digamos que si empezamos a decir lo que es buena inversión o mala inversión en base a si es sostenible o no es sostenible, o incluso penalizamos las ciertas inversiones porque no son sostenibles, claro, aquí podemos tener un problema, porque la innovación es lo que tiene, que tú no sabes lo que te va a deparar el futuro. Yo no sé lo que me va a traer las nuevas tecnologías, yo no sé lo que me va a traer la innovación. Y se me ocurre a mí ahora pensar que si esta cosa de la sostenibilidad se les hubiera ocurrido antes, ¿no? Es decir, oye, pues si hubieran visto venir esto del cambio climático o todos los planes de sostenibilidad que se les ha ocurrido a la ONU ahora, lo hubieran visto antes y si se hubiesen tenido que dar la disyuntiva de generar el ferrocarril o no generarlo, pues a lo mejor eso no era sostenible a día de hoy. Es decir, si ahora mismo tuviese que incentivar el ferrocarril, ¿sería una inversión sostenible o no lo sería?
Por ejemplo, la máquina de vapor o el motor de combustión serían sostenibles o no serían sostenibles. Porque gran parte de lo que tenemos a día de hoy es lo que os he dicho, gracias, entre comillas, a contaminar. Es decir, contaminar es la consecuencia, ¿no? Pero realmente no es algo sostenible. Si nos vamos a Internet, más de lo mismo, servidores de Internet, etcétera. Es decir, gran parte de esos desarrollos, de esas innovaciones, han requerido de cierta contaminación. A día de hoy, pues probablemente haya muchas cosas. De esto, a ver, yo vaya por delante que no soy un experto en energía, ni muchísimo menos, ¿no? Pero España es cierto que se ha puesto en contra de la energía nuclear, ¿no? O tenemos planeado cerrar las centrales nucleares. Claro, si yo me baso en que la energía nuclear, por ejemplo, porque alguien lo ha dicho, no es sostenible y paralizo por completo la inversión en este tipo de tecnologías, pues probablemente no se vayan a desarrollar este tipo de industrias precisamente por esto, ¿no? Y bueno, pues ya entrar en el juicio de cada uno o valorar si esto es positivo o negativo. Pero en la historia de la humanidad hay grandes ejemplos incluso de lo contrario, que digamos que se han financiado proyectos por el hecho de ser sostenibles, y en España lo hemos visto clarísimo además con el tema de las energías renovables, no ahora, sino en la anterior vez, es decir, cuando precisamente se incentivaban todo tipo de proyectos improductivos, ¿no? Es decir, si yo artificialmente estoy generando cierto beneficio en cierta parte de la industria o sector específico como era el de las energías renovables, pues digamos que todos los empresarios y el capital va allí de forma errónea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Y claro, después de esto, cuando ya nos damos cuenta de que esto es insostenible, quitas las ayudas, realmente no es algo rentable, pues se cae por su propio peso, ¿no? Que es lo que pasó en la anterior vez, ¿no? No sé si os acordáis de esto que ocurrió. Bueno, no sé qué año sería, 2000... Principios de los 2000, pero A principios de los 2000. el problema no es ese, sino el problema que todavía lo estamos pagando. Es decir, una Claro. parte de que digamos, el coste de nuestra energía para los usuarios sea tan elevado es que todavía estamos pagando las atrocidades que se cometieron en esos años con todas las subvenciones que fueron pues a ningún sitio, digamos, de manera efectiva a las energías renovables, ¿no? Fotovoltaica, etcétera, ¿no? Entonces, igual hace ya 20 años y aún lo estamos pagando. Cuando esa tecnología, igual de manera natural, evolucionando, pues hoy sí ya es más rentable, más eficiente, menor coste. Y hace 20 años lo queríamos hacer a base de dinero o por decreto, que es un poco, yo creo, lo que mucha gente estamos en contra de la Agenda 2030, como especie de plan centralizado en el que se quieren conseguir a través de una serie de medidas por decreto, no de manera natural y sentando las bases para conseguirlas a lo largo del tiempo y remando un poco todos en esa dirección, sino a base de decretazo, porque sí, porque creemos que esto es lo mejor para todos y además sin haberos preguntado, y eso es difícil, ¿no? Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces y las consecuencias, pues, son brutales, como, no sé, me viene ahora así un poco a la cabeza como en la URSS se acabó secando el mar de Aral, ¿no? Porque se creía en ese momento que eso era lo que había que hacer, así, como ejemplo. Claro, si algo está demostrado en la historia de la humanidad es que la planificación central no funciona, ¿no? Hablábamos antes a ver, cosas muy salvajes, ¿no? Pero el gran salto adelante en la China de Mao, por ejemplo, pues bueno, podéis buscar las consecuencias de este tipo de planificaciones de la economía a nivel centralizado, ¿no? Y pues no digo que sea lo mismo esto, ¿vale? Porque probablemente no lo sea, pero parte de intentar hacer ingeniería social o querer buscar ciertas cosas de manera forzosa, ¿no? Es decir, es como, yo te voy a decir qué es lo que te interesa a ti, ¿no? En vez de decir yo, bueno, déjame a mí que decida lo que realmente me interesa. Es decir, déjame a mí decidir lo que es para mí rentable o no es rentable, o lo que es buena inversión de lo que es mala inversión. Ya decidiré yo por mi cuenta lo que me beneficia o lo que no me beneficia, ¿no? Es decir, organizar la economía, digamos, desde abajo hacia arriba, ¿no? Que es un poco la idea. Y no al contrario, ¿no? No digo que esto sea un plan centralizado, pero sí que es verdad que ciertas de estas medidas, claro, si yo hablo del fin de la pobreza, que es algo que más o menos todos podemos estar de acuerdo, lógicamente, sí, o sea, hay cierta parte de la política, que vosotros ya sabéis quién son, pues que viven de los pobres, literalmente. Es decir, no tendrían discurso si no hubiera pobres, ¿no? Entonces, claro, si literalmente les estás dando un motivo, como en el caso de España que os hemos comentado, que tenemos un ministerio concretamente dedicado a la Agenda 2030,
pues, claro, ¿qué más quieres, no? Es decir, es como, bueno, pues nos están dando más motivos para implementar nuestra agenda. Y entonces ahí ya sí que entra la planificación centralizada, ¿no? O donde vienen este tipo de problemas, subvenciones a proyectos que a lo mejor nadie ha decidido, con dinero público y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo quería haceros una pregunta. ¿Por qué creéis que todos los países se han adscrito a la Agenda 2030? Pues yo creo que por la moda, ¿no? Es lo En que... plan, no me quiero quedar fuera por el Claro. qué dirán y qué países son los que se han quedado fuera. Sí, a ver, yo no lo sé, o sea, los motivos cada uno sabrá, ¿no? Los que tienen o no tienen, pero en última instancia es como, joder, hemos leído, ¿no? Los principios, es que son cosas o sea, es difícil estar en contra, ¿no? Lo que podríamos estar en contra, a lo mejor, es en las medidas a aplicar, ¿no? Que es un poco lo más que puede generar controversia. Pero en cuanto al objetivo como tal, a llegar, claro, es que ¿quién puede estar en contra de erradicar el hambre en el mundo, ¿no? Es más o menos... ¿Quién no está adscrito? Pues no lo sé, pero he estado mirando un poco por encima. Arabia Saudí, creo que estaba, así, en plan países grandes me refiero, Corea del Sur, creo que también. Corea del Norte, Corea del Norte. no sé si Ecuador también, es decir, que hay países que no se han adscrito y con lo bien que suena, ¿no? Me parecen hasta pocos, solo Claro. 193 adscritos. Yo creo, y vamos, lo digo completamente desde el desconocimiento, ¿no? Y lo podemos mirar después, pero claro, si tú no te adscribes aquí y quieres, no sé, o necesitas financiación de determinados organismos internacionales, ayuda de cooperación que pueda venir de Europa, de Estados Unidos, incluso de China, porque China al final por intereses, igual que cualquiera de los bloques, ya sea Rusia, Estados Unidos, Europa, OTAN, pues hacen determinadas inversiones, cooperación en zonas de Asia, en zonas de África, ¿no? Por propios intereses, incluso en zonas de Sudamérica, ¿no? Entonces, claro, me imagino que si tú no estás adscrito a esta serie de objetivos, a lo que es la Agenda 2030, pues te puedas quedar fuera de la financiación, de la ayuda de determinados organismos o bloques. Entonces, bueno, aunque digas, pues oye, yo no pinto nada aquí dentro porque tampoco puedo implementar demasiadas cosas porque mis preocupaciones quizás son otras, como país todavía subdesarrollado que se llamaba antes, ahora los llamamos quizá emergentes, pues no te puedes quedar fuera, ¿no? Esa es mi idea, igual estoy equivocado, ¿eh? Sí, sí, yo pienso más o menos igual. Y bueno, pues por saber un poco, o sea, también tener en claro que esto, fijaros que en ningún punto de estos pues se habla sobre democracia ni nada por el estilo, ¿no? Pues se comenta un poco lo de las instituciones, pero sí que lo he abierto para ver un poco pues de instituciones sólidas, ¿no? Dicen paz, justicia e instituciones sólidas. Pero, pero claro, ¿a qué voy? ¿Por qué digo lo de la democracia? Porque es algo que probablemente, pues, claro, es como si viene impuesto desde arriba, ¿no? Es decir, si lo manda la Agenda 2030, ¿quién eres tú, pobre hombre, para decir que eso no se puede hacer? ¿No? Es como tú no puedes cuestionar esto, ¿no? Tú no puedes cuestionar la Agenda 2030 porque hay 193 países que están apoyando esto y tenemos que hacer esto. Entonces, como, bueno, es que aquí hay muchas cosas que a mí, o sea, por lo menos en las propuestas a la hora de realizarlo, es decir, en los planes de acción, yo puedo no estar de acuerdo perfectamente, ¿no? Que es un poco lo que más miedo da. Hombre, yo me acuerdo de Margallo, que fue ministro, creo que de Asuntos Exteriores, Sí. quiero recordar, con Rajoy en el gobierno del PP, en un programa de televisión equiparar a la Agenda 2030 con la Biblia. Y dices, bueno, o sea, para que veamos hasta dónde llega el asunto, ¿no? De decir, esto es palabra del Señor, no se puede cuestionar y no te vamos a preguntar. Claro. Sí, Entonces, sí. Entonces, claro, pues ahí ya veríamos. Y luego, pues bueno, a ver, sí que hay diferentes ideologías, ¿no? Pues, a ver, los que son igual un poco más nacionalistas, ¿no? Pues son un poco más contrarios a este tipo de cosas. Aquí en España, pues bueno, los que siempre tienen el 2030 en la boca, pues creo que es Vox, ¿no? El partido político Vox, pues porque igual son más nacionalistas y claro, esta pérdida de soberanía nacional, pues a lo mejor no les gusta tanto, no les hace tanta gracia, ¿no? Digamos que este tipo de Agenda 2030 y demás, pues digamos que son más apoyadas por las socialdemocracias y todo este tipo de ideologías, ¿no? Claro, los liberales, pues tampoco estamos, lo que es en los planes de acción, tampoco es que nos haga mucha gracia el tema de lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, que te digan exactamente qué es lo que tienes que hacer en vez de poder elegir tú lo que necesitas o no. Y bueno, y ya para comentar lo último poco, pues claro, a la gente normalmente ya veis que esto es muy, muy difuso, que tampoco yo creo que se ha hecho la labor bien de informar, es decir, porque tú antes me decías, Joel, que tampoco tenías mucha idea de qué va la película ni nada.
Claro, esto llega, al final, esto determina tu vida, es decir, que haya ciudades verdes o que tengas que pagar más impuestos para no sé qué sostenibilidad, o sea, al final te afecta en última instancia. Y claro, si no te han hecho la labor de informarte correctamente o estás completamente desinformado, pues esto puede ser el caldo de cultivo perfecto para que haya pues negacionistas o conspiracionistas y todo este tipo de cosas que en parte son entendibles, ¿no? Pues el New World Order y todo este tipo de historias que, bueno, pues que mezclan todo tipo de cosas extrañas y difusas y las meten todas en el mismo saco y demás. Sí que es verdad que, a ver, yo tampoco soy muy conspiracionista con este tipo de cosas porque sería, o sea, digamos que el nuevo orden mundial, este que le llaman, o tener un gobierno mundial centralizado, digamos que les estás dando un poder a los gobernantes, o digamos un poder intelectual a los gobernantes que yo creo que sinceramente no tienen. Es decir, no, las grandes élites, digamos que también tienen intereses difusos y es muy difícil que esto sea algo como un plan oscuro o turbio para centralizarlo. Que no quiere decir para que no te afecten, lógicamente, este tipo de acciones de manera personal. Y poco más, esto sería lo que tendríamos que comentar sobre la Agenda 2030. No sé si tenéis algo más que añadir. Sí, yo sí. A mí hay una cosa que me preocupa bastante y antes por no interrumpirte, Valentín, pues no hemos hablado de ello, pero cuando hablabas de la financiación, que principalmente esto como es algo que está impulsado por los estados, ¿no? Por los países, pero principalmente son los estados y por ende los gobiernos de cada país van a ser los principales impulsores y los principales financiadores. Pero claro, el estado del gobierno, perdón, el presupuesto ya sabemos de dónde sale, de los estados, ¿no? Es decir, que al final lo pagamos todos y con un margen de acción muy pequeño. Es decir, es un dinero que además no sabemos qué tipo de impacto va a tener, porque oye, a ti si te preguntan qué parte de tu renta, qué parte de tu bienestar, de tu riqueza estarías dispuesto a sacrificar, porque ahora mismo se cumplieran esos 17 objetivos, pues oye, cada uno diríamos una cifra, pero seguro que todos estábamos dispuestos a contribuir, ¿no? Pero cuando te obligan a algo que seguramente por el camino, y lo hemos visto estas semanas atrás con los casos de corrupción política que tenemos ahora mismo en nuestro país, pues que estas personas sean quien vayan a gestionar este dinero, ¿no? Que se nos ha, digamos, detraído además de manera forzosa, eso ya es cuando menos cuestionable. Y lo segundo, ¿qué impacto se va a conseguir con ello? Entonces esto a mí es algo que personalmente me preocupa bastante y creo que hay bastantes más personas que piensan como yo también. Además, sobre esto sí que hay encuestas, sobre la descarbonización en concreto hay encuestas, es decir, en Estados Unidos creo que hay un estudio así interesante donde se pregunta a la gente literalmente cuánto está dispuesto a aportar de su renta para descarbonizar. Claro, una cosa es decir, no, yo voto por lo sostenible y otra cosa es que te digan, no, no, saca la cartera. Con tu dinero todo, con el mío nada. Que toca aportar aquí, o sea, ¿cuánto estás dispuesto tú a pagar porque esto sea más sostenible, ¿no? Pues ahí ya la cosa cambia. Y bueno, de hecho, no sé cuánto es, pero es que es algo ridículo, ¿eh? O sea, cuando os digo ridículo, creo que se estimaban, si no recuerdo mal, en 11.000 euros por persona el coste de la descarbonización total, es decir, el 100% de la descarbonización total se estimaba en torno a 11.000 euros o 11.000 dólares por año por persona, para que os hagáis una idea. Y no sé si sí, las personas estaban dispuestas a una cosa como 10 dólares, una cosa así. Claro, es que hay una disonancia brutal. Es cuando me rascas directamente el bolsillo y además lo veo directamente, pues bueno, ya veremos a ver. Por eso os comentaba antes lo del tema de que, tú qué prefieres, bienestar o sostenibilidad, ¿no? Y bueno, pues ¿qué quiero decir también así para concluir antes de acabar? Pues que todas estas medidas, en gran medida, ¿vale? En una gran medida, todos estos puntos, los 17 puntos, ¿vale? En los últimos años ha habido una reducción o una mejora en cada uno de ellos drástica, o sea, de manera salvaje y sin necesidad de ningún plan centralizado. Por eso os preguntaba que sostenible comparado con qué. O sea, digamos, si tú me das a elegir ahora mismo si o sea, ¿qué más que una economía libre capitalista? O sea, ¿tú tienes alternativa a eso? ¿Y con qué lo vamos a comparar? ¿Eso va a ser más sostenible o menos sostenible? Eso es lo que quiero decir que, bueno, pues ya veremos a ver si realmente va a ser mejor lo que va a venir de una manera planificada que lo que ya hemos visto. Bueno, si me preguntas a mí, desde luego soy bastante escéptico en que desde arriba ciertos gobernantes que nunca han gestionado nada, que nunca han tenido antes empresas o que no han tenido patrimonio que administrar, pues vayan a poder organizar la economía desde arriba.
Pues por mi parte nada más. Mil gracias por traernos este tema. Sí, si os ha gustado, lo de George Soros era una broma, por supuesto, ¿vale? Normalmente ya sabréis que este tipo de teorías conspiranoicas pues están relacionadas también con George Soros, que le meten en todos los lados, ¿no? Y bueno, pues por eso hemos hecho la broma. Nada más, si os ha gustado, dadle like, agradeceríamos mucho que os suscribierais y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao.